Los 7 niveles de riqueza en España empiezan con un número que ningún banco te ha puesto delante en una reunión: 490 euros al mes. Ese es el ahorro mensual promedio de un hogar español según los datos del Banco de España de 2024. No es un número pequeño, es un número mal colocado. Y la diferencia entre ese dinero trabajando en el nivel correcto y ese mismo dinero atrapado en el nivel equivocado es, a 30 años vista, la diferencia entre una jubilación con opciones reales y una jubilación dependiendo de una pensión pública que los propios técnicos de la seguridad social proyectan que va a ser menor de lo que hoy te están diciendo. Esto no es una clase de finanzas, es una corrección de diagnóstico, porque el diagnóstico que te han dado sobre por qué no avanzas económicamente está mal, no completamente mal, solo lo suficientemente mal como para que sigas tomando las decisiones equivocadas con buena intención año tras año. Hay una sensación que conoce cualquier persona que ha intentado construir algo económicamente en España sin haber heredado nada. No es exactamente fracasar. Fracasar es diferente. Esto se parece más a pedalear durante 10 años en una bicicleta estática con esfuerzo real, con constancia, sin saltar meses, y después mirar por la ventana y seguir viendo el mismo paisaje. La cuenta del banco crece, sí, pero despacio. Los números no cambian la vida. Las proyecciones de jubilación que te manda el banco pintan una imagen que, si eres honesto, no te parece suficiente para vivir como quieres vivir. Esa sensación tiene una causa técnica, y cuando la veas, vas a entender que no has estado haciendo nada malo. Has estado haciendo lo correcto en el nivel equivocado del sistema. Para explicar qué significa eso, voy a usar algo que no tiene nada que ver con el dinero, porque cuando se explica lo financiero con ejemplos financieros, la gente deja de escuchar y empieza a sentir culpa, así que vamos con otra cosa. Piensa en un horno de cerámica artesanal, no el microondas de tu cocina. Un horno de cerámica de los que tardan 6 horas en alcanzar la temperatura correcta para vitrificar la arcilla. Cuando lo enciendes, los primeros 90 minutos no pasa nada visible desde fuera. La pieza está dentro, el horno está encendido y funcionando. Pero si lo abrieras a la hora y media, la arcilla seguiría blanda. Parecería que el proceso no está funcionando. Un observador externo te diría que estás perdiendo el tiempo. Y sin embargo, el proceso molecular dentro de la arcilla ya ha comenzado hace rato. Las partículas de agua se están evaporando. La estructura cristalina del material se está reorganizando en capas que no se pueden ver desde fuera. El calor se está acumulando de forma invisible, nivel por nivel, desde el exterior hacia el núcleo de la pieza. Después de 4 horas y media, algo cambia de golpe. La temperatura alcanza el punto de vitrificación y la arcilla se convierte en cerámica en cuestión de minutos. La misma pieza que parecía blanda e inútil durante horas se solidifica para durar siglos. No cambió el horno, no cambió la arcilla, solo cambió el tiempo acumulado más allá de un umbral que no se veía desde fuera. El dinero que inviertes mensualmente funciona exactamente igual, y los 7 niveles de riqueza que existen en España son el mapa de esos umbrales de temperatura. El problema de la mayoría de los ahorradores españoles no es que el horno esté roto, es que apagan el horno a las 2 horas porque no ven resultados visibles, o lo mantienen encendido a temperatura tan baja que el punto de vitrificación nunca llega, y después concluyen que el proceso no funciona para ellos. En un momento voy a mostrarte los números reales de cómo funciona esto nivel por nivel, con proyecciones usando un 7% anual, que es el rendimiento histórico conservador del mercado europeo ajustado a inflación según el Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook, con datos desde 1990. No es un número optimista para que la tabla quede bonita, es el número real que ha dado el mercado de forma consistente durante más de 3 décadas. Voy a mostrarte por qué la mayoría de los españoles se quedan atascados en el mismo punto durante décadas, no porque hagan algo mal, sino porque están mirando el horno desde fuera cuando el proceso ocurre por dentro. Pero antes necesito destruir el diagnóstico que más daño hace en las finanzas personales de este país. El 74% de los españoles con capacidad de ahorro cree que su mayor obstáculo para construir patrimonio es el nivel de ingresos. 74% lo recoge el Observatorio del Ahorro Familiar en su informe de 2024, y es una creencia completamente comprensible. El salario mediano en España ese año fue de aproximadamente 2.180 euros netos al mes, según el INE. En términos europeos, ese número deja poco margen.
Pero hay algo que ese mismo conjunto de datos muestra y que raramente llega a los titulares. Entre los hogares españoles que sí tienen patrimonio neto superior a 100.000 euros, la mayoría no partió de salarios altos, partió de salarios medios o incluso bajos, pero empezó antes y estuvo en el nivel correcto del sistema durante más tiempo. La diferencia no estaba en cuánto ganaban, estaba en qué nivel del sistema estaban usando con ese dinero y durante cuántos años. El diagnóstico que te han vendido es: ganas poco. El diagnóstico correcto es: estás en el nivel equivocado con el dinero que ya tienes. Son dos problemas distintos con soluciones distintas. Y durante años de aplicar la solución al problema equivocado, no es raro que el resultado decepcione. Los 7 niveles no son una escala motivacional para sentirse mejor un martes. Son categorías con comportamientos del dinero mecánicamente distintos entre sí. Un euro en el nivel 2 no funciona igual que un euro en el nivel 4. No es una diferencia de cantidad, es una diferencia de mecánica. Y confundir en qué nivel está tu patrimonio ahora mismo es el error más caro que existe en las finanzas personales españolas, porque te lleva a optimizar la variable equivocada durante años, mientras el tiempo hace su trabajo en la dirección contraria. Voy a presentarte a Carlos ahora porque su situación va a explicar todo esto mejor que cualquier definición abstracta. Carlos tiene 48 años, es jefe de administración en una empresa familiar de distribución en Valladolid, gana 3.300 euros netos al mes, un sueldo que en la España de 2024 está claramente por encima de la mediana. No es riqueza, pero es estabilidad real. Carlos lleva 11 años ahorrando con una constancia que muy poca gente tiene, no ha fallado un mes, no tiene deudas de consumo. Tiene un plan de pensiones con su empresa al que aporta 150 euros mensuales, una cuenta de ahorro con 19.000 euros y una cartera de fondos de inversión que gestiona su banco de toda la vida. Su patrimonio total invertido hoy es de 56.000 euros. Cuando Carlos mira ese número, lo que siente no es exactamente frustración ni exactamente tranquilidad. Es algo que podría llamarse el vértigo del esfuerzo invisible. 11 años de no saltar gastos. 11 años de ignorar a amigos que compraron coches que no podían pagar. 11 años de hacer lo que toca según los consejos financieros estándar. Y el resultado es un colchón que, si mañana perdiera el trabajo o tuviera una enfermedad grave, le duraría menos de 18 meses. No es libertad. Es seguridad de corto plazo, disfrazada de inversión a largo plazo. Carlos no está haciendo nada malo. Carlos está en el nivel equivocado y no lo sabe. Y esa brecha entre el nivel donde cree de estar y el nivel donde realmente está es lo que explica por qué el número no crece lo suficientemente rápido para cambiarle la vida. El nivel 1 de riqueza en España es la supervivencia. Los ingresos cubren los gastos básicos con escaso o ningún margen para imprevistos. Según la encuesta de condiciones de vida del INE y los datos de la EAPN España de 2024, aproximadamente el 28% de los hogares españoles vive en esta zona. En el nivel 1 no hay estrategia de inversión válida. El único objetivo aquí es crear el primer margen mensual real, aunque sea de 50 euros. Nada más. El nivel 2 es la estabilidad. Tienes los gastos básicos cubiertos, un fondo de emergencia de entre 3 y 6 meses de gastos, y empiezas a guardar algo cada mes de forma consistente. El 42% de los hogares españoles con capacidad de ahorro está atrapado aquí según el Banco de España. Y aquí está la trampa que nadie explica con suficiente claridad. El nivel 2 tiene un defecto de arquitectura que lo hace silenciosamente destructivo en términos de construcción de patrimonio real. El dinero guardado en cuentas de ahorro españolas generaba de media un 0.35% anual en 2024 según datos del Banco Central Europeo. La inflación media española ese año fue de 3.4% según el INE. Eso significa que cada euro ahorrado en el nivel 2 perdía aproximadamente 3 céntimos de valor real cada año. No es neutral ahorrar en el nivel 2. Es una pérdida lenta que no aparece en el extracto bancario, pero que aparece en el poder adquisitivo acumulado a 10 años. El nivel 3 es el confort. Tienes el fondo de emergencia, inviertes de forma regular en vehículos que superan la inflación de forma consistente y tu patrimonio crece en términos reales mes a mes. Es el primer nivel donde el horno empieza a acumular temperatura de verdad. Es también el nivel donde la mayoría de los españoles llega entre los 48 y los 55 años. Tarde.
Muy tarde para aprovechar el periodo más potente de todo el proceso. Ahora, antes de mostrarte los números de los 7 niveles completos, necesito que te quedes con un dato que va a cambiar cómo lees todo lo que viene después. La diferencia entre empezar el nivel 3 a los 35 años y empezarlo a los 47 años no es de 12 años de rendimientos, es de 437.000 euros de patrimonio final en una proyección conservadora al 7%. No es metáfora, es aritmética pura. Carlos lleva 11 años en el nivel equivocado sin saberlo, y su historia termina al final de este video. Hay algo que los gráficos de los bancos y los planes de pensiones nunca ponen en el mismo cuadro. Siempre te muestran una línea que sube, nunca te muestran dos líneas en paralelo que reflejen lo que pasa cuando cambias una sola variable y mantienes todo lo demás constante. Voy a hacer eso ahora, porque este es el tipo de comparación que destruye el diagnóstico equivocado más rápido que cualquier argumento verbal, usando el 7% anual de rentabilidad que ya justifiqué antes y con periodos de 10, 20 y 30 años. Esto es lo que pasa cuando la única variable que cambia es cuánto inviertes al mes. 100 euros al mes, 7% anual. A los 10 años, 17.300 euros. A los 20 años, 52.000 euros. A los 30 años, 122.000 euros. 300 euros al mes, misma tasa, mismos periodos. A los 10 años, 52.000 euros. A los 20 años, 156.000 euros. A los 30 años, 366.000 euros. 600 euros al mes, misma tasa, mismos periodos. A los 10 años, 104.000 euros. A los 20 años, 313.000 euros. A los 30 años, 732.000 euros. La tasa de rentabilidad constante. El periodo constante. La única variable que cambia es la aportación mensual. Y el resultado a 30 años pasa de 122.000 euros a 732.000 euros. 6 veces más resultado cambiando solo una variable. Pero esa tabla oculta el número que más importa. Con 100 euros al mes, el patrimonio nunca cruza los 100.000 euros en 20 años. No llegas al umbral del nivel 4 en toda tu vida inversora a ese ritmo. El horno nunca alcanza la temperatura de vitrificación. Con 300 euros al mes, cruzas los 100.000 euros aproximadamente en el año 17. Con 600 euros al mes, cruzas ese mismo umbral en el año 12, 5 años antes. Lo que parece poca diferencia en el corto plazo es, a 30 años vista, casi 366.000 euros adicionales de patrimonio final, no por elegir mejores fondos, por cruzar el umbral 5 años antes y dejar que el nivel correcto del sistema hiciera su trabajo con más tiempo. Ahora viene el giro que la industria financiera española no tiene ningún incentivo en contarte. Lo voy a demostrar con números porque este tipo de argumento no sobrevive sin ellos. ¿Crees que el problema es el rendimiento de tu cartera? ¿Crees que si encontraras los fondos adecuados, el asesor correcto o la estrategia que siguen quienes realmente saben, tus resultados mejorarían de forma significativa? Hay toda una industria construida alrededor de esa creencia. Revistas, canales de YouTube, asesores de banca privada, plataformas con comisiones de éxito. Todos viven de convencerte de que el rendimiento es la palanca principal. El problema real en la fase donde está la mayoría de los españoles no es el rendimiento, es la aportación mensual y el nivel del sistema donde está colocada. Carlos tiene 56.000 euros invertidos en fondos de su banco con una rentabilidad histórica de alrededor del 5,5% anual después de comisiones. Si Carlos optimiza la cartera y consigue un 8% sostenido, la diferencia en el resultado a 17 años es de aproximadamente 143.000 euros adicionales. Pero si Carlos, en lugar de optimizar el rendimiento, aumenta su aportación mensual total de los 150 euros actuales a 400 euros, con la misma rentabilidad mediocre del 5,5% que ya tiene hoy sin tocar nada, la diferencia en el resultado a 17 años es de aproximadamente 220.000 euros adicionales. Más dinero, con menos riesgo, sin cambiar de fondo, sin buscar al asesor correcto, sin investigar ningún sector prometedor. La aportación mensual mueve el resultado más que el rendimiento cuando el patrimonio todavía no ha cruzado el umbral del nivel 4, no como filosofía, como aritmética.
automática. La razón por la que la industria financiera casi nunca explica esto con claridad es que no hay producto que vender en aporta más al mismo fondo aburrido que ya tienes. No genera comisión, no genera suscripciones. El rendimiento es el número que genera titulares, comparativas y debates. En la fase donde está la mayoría de los ahorradores españoles, ese número es casi ruido. La palanca real es otra. El nivel 4 de riqueza es la seguridad. Tu patrimonio ha cruzado los 100.000 euros invertidos en activos reales que superan la inflación. Las ganancias anuales de la cartera empiezan a ser comparables a tus aportaciones anuales. El horno está humeando. No es todavía el punto de transformación completo, pero el sistema empieza a tener su propia inercia positiva. Las caídas del mercado dejan de parecer catástrofes. Según análisis de Morningstar sobre carteras europeas a largo plazo, los inversores que cruzan el umbral de los 100.000 euros de patrimonio tienen una tasa de abandono de su estrategia durante correcciones de mercado casi 4 veces menor que los inversores con patrimonios inferiores. No porque hayan leído más libros, porque la recuperación de una caída del 20% desde 100.000 euros son 20.000 euros que vuelven. Desde 20.000 euros son 4.000. El mismo porcentaje, pero una realidad psicológica completamente distinta. El nivel 5 es la independencia parcial. Tu patrimonio está entre 250.000 y 400.000 euros. Los rendimientos anuales de la cartera equivalen al 30 o al 40% de tus gastos anuales. Por primera vez, el dinero que genera tu dinero cubre un gasto real importante: la hipoteca, el coche, las vacaciones. No necesitas tocar ese capital para vivir. Empieza a ser perceptible como fuente de sustento paralela que no requiere tu esfuerzo directo. El nivel 6 es la libertad financiera. Tu patrimonio supera los 600.000 euros y los rendimientos anuales cubren entre el 70 y el 80% de tus gastos. Usando la regla del 4%, validada históricamente por William Bengen en el Journal of Financial Planning en 1994 y revisada por el Trinity Study, 600.000 euros generan 24.000 euros al año de forma sostenible durante 30 años. Para un español con gastos moderados, ese número cubre lo esencial. El trabajo deja de ser obligatorio. El nivel 7 es el legado. Tu patrimonio supera el 1.000.000 de euros y los rendimientos anuales superan cómodamente tus gastos, incluso retirando cantidades sustanciales. El capital crece más rápido de lo que lo gastas. Tus hijos heredan activos, no deudas. Es el nivel que alcanza el 22% de los jubilados europeos más solventes. Y lo hacen no porque fueran más inteligentes ni porque tuvieran suerte, sino porque cruzaron el umbral del nivel 4 entre los 35 y los 45 años y no interrumpieron el proceso. Ahora necesitas entender el mecanismo exacto que mantiene atrapada a la mayoría de la gente entre el nivel 2 y el 3 durante décadas. Tiene un nombre preciso: es la inercia institucional. Cuando un español abre un plan de pensiones o un fondo de inversión, elige una aportación mensual. Digamos 150 euros porque es lo que parece razonable en ese momento de vida. Esa cifra se convierte en una orden automática. El banco carga cada mes. El cliente no piensa en ello. Los ingresos de ese cliente crecen con los años. Tiene aumentos de sueldo, cierra préstamos. Los hijos crecen y los gastos de crianza bajan. Pero la aportación al fondo sigue diciendo 150 euros porque nadie llama para recordarle que debería actualizarla, y actualizarla requiere una decisión activa que nunca se convierte en urgente. El resultado es que millones de ahorradores españoles están hoy aportando al mismo fondo la misma cantidad que digitaron en el formulario de apertura hace 7 u 8 años, mientras su capacidad de ahorro real ha aumentado un 20 o un 30%. No por irresponsabilidad, por inercia institucional que el banco no tiene ningún incentivo en romper. Carlos aporta 150 euros al mes al plan de pensiones. Ese número lo eligió en 2014. Desde entonces su sueldo neto ha subido 600 euros al mes. La inercia institucional le cuesta, proyectado a 65 años al 7%, aproximadamente 165.000 euros de patrimonio que debería tener y que no tiene por no haber actualizado un formulario en 11 años. Si este tipo de análisis te parece útil, suscríbete al canal. No hay curso al final, no hay producto que vender, solo números reales explicados sin agenda. Y YouTube no muestra este contenido a gente que no le dice al algoritmo que le interesa.
Un euro invertido a los 35 años al 7% anual vale aproximadamente 7 euros con 40 céntimos a los 65. Un euro invertido a los 50 años vale aproximadamente 2 euros con 70 céntimos a los 65. El mismo euro, la misma rentabilidad, un valor final casi 3 veces menor solo por haber llegado 15 años tarde al nivel correcto del sistema. Cada mes que tu aportación mensual sigue siendo la cifra que digitaste en el formulario de apertura de cuenta, no es un mes neutro. Es un mes donde estás usando los euros con más tiempo de composición por delante, a una fracción de su potencial. No estás perdiendo una pequeña cantidad de dinero, estás sacrificando los euros más caros de toda tu cartera. Carlos lleva 11 años haciendo exactamente eso. Su historia tiene solución. La vemos en el siguiente bloque. Carlos lleva 11 años construyendo en el nivel equivocado. Eso no es un insulto a su esfuerzo, es un diagnóstico que tiene solución concreta, y esa solución no requiere que cambie de trabajo, que encuentre un negocio paralelo, ni que tome riesgos que no puede permitirse. Requiere 3 decisiones que se pueden ejecutar en una tarde. Pero antes de dártelas, necesito que veas el número que más cambia la perspectiva de Carlos. No el número de lo que tiene ahora, el número de lo que está a punto de perder si no hace nada diferente en los próximos 12 meses. Carlos tiene 17 años hasta los 65. A los 52 años va a terminar de pagar el coche. A los 50 va a cerrar el préstamo personal que tiene pendiente de la reforma del baño. Esos 2 eventos juntos van a liberar 410 euros mensuales de su presupuesto. Dinero que ya gana, que ya fluye por sus manos, pero que hoy tiene un destino fijo en forma de cuota. Cuando ese destino desaparezca, ese dinero va a quedar sin instrucciones. Y sin instrucciones previas tomadas hoy, en un plazo de entre 6 y 12 semanas, ese dinero habrá sido absorbido por el estilo de vida sin que nadie haya tomado una decisión activa para que eso pasara. 410 euros mensuales adicionales invertidos desde los 50 años al 7% hasta los 65 son, al final del periodo, aproximadamente 118.000 euros de patrimonio adicional, 118.000 euros que ya están en camino hacia Carlos. La única pregunta es si van a llegar a su cartera o si van a desaparecer en el ratchet silencioso del gasto cotidiano antes de que él haya decidido que no quiere que eso pase. Eso es lo que está en juego, no una decisión heroica, la captura de dinero que ya está en movimiento hacia él. Ahora las 3 decisiones, sin sacrificio extraordinario, sin cambio de vida, solo arquitectura de decisión. La primera decisión es la auditoría de coste invisible esta semana, no este mes. Esta semana, Carlos abre la aplicación de su banco, entra en el apartado de su fondo de inversión y busca el dato que se llama comisión de gestión o gastos corrientes del fondo. En muchos fondos gestionados activamente por bancos españoles, ese número está entre el 0.80 y el 1.50% anual. En fondos indexados disponibles dentro de la misma entidad, ese número está entre el 0.15 y el 0.30%. La diferencia entre el 1% y el 0.15% en comisiones sobre una cartera de 56.000 euros durante 17 años, proyectada al 7% bruto, es de aproximadamente 78.000 euros de patrimonio final que se queda en la gestora en lugar de en la cartera de Carlos. No es una multa, no es una penalización visible, es dinero que se transfiere silenciosamente cada año sin que nadie en el banco tenga obligación de mencionarlo. La acción concreta: abrir la aplicación, buscar el número de comisión del fondo, anotarlo, compararlo con el fondo indexado más barato disponible dentro de la misma entidad. Si la diferencia supera el 0.5%, hacer el traspaso. En España, los traspasos entre fondos de la misma entidad son gratuitos y sin impacto fiscal mientras el dinero no salga del sistema de fondos. Una decisión de 20 minutos que no tiene ningún coste de ejecución y que vale, en el caso de Carlos, más de 70.000 euros de patrimonio final. La segunda decisión es predecir y redirigir el próximo evento de ingresos liberados. Carlos sabe exactamente cuándo termina el préstamo del coche. Sabe cuándo termina el préstamo personal. Esas fechas ya existen en su realidad financiera. La pregunta no es si van a llegar. La pregunta es si va a tener una instrucción clara antes de que lleguen o si va a tomar la decisión en el momento de recibir el dinero libre.
La decisión tomada en el momento de recibir dinero nuevo compite con todo lo visible e inmediato: la cocina que hay que reformar, el viaje que llevas posponiendo, la revisión del coche que ya toca. La decisión tomada hoy, en abstracto, sin dinero real en la mano, no tiene esa competencia. Su tasa de ejecución correcta es mucho más alta, algo que Shlomo Ben-Artzi y Richard Taylor documentaron en sus investigaciones sobre ahorro automatizado. La acción concreta: abrir el calendario ahora y anotar en la fecha exacta en que termina el primer préstamo la tarea. Subir aportación mensual al fondo 200 euros adicionales ese mismo día. Anotar en la fecha en que termina el segundo préstamo, subir aportación mensual otros 200 euros adicionales. No hace falta decidir ahora si será exactamente esa cantidad. Lo que sí hace falta es que la revisión ocurra en esa fecha y no 3 meses después, cuando el dinero ya tiene otros destinos de facto. Si Carlos ejecuta estas 2 subidas de aportación en los próximos 2 años, su aportación mensual total pasa de 150 euros a 550 euros. A 17 años, vista al 7%, la diferencia entre 150 euros al mes y 550 euros al mes en términos de patrimonio final es de aproximadamente 260,000 euros. Carlos no habrá sacrificado nada de su calidad de vida actual. Habrá capturado dinero que ya pasaba por sus manos y que hasta ese momento el estilo de vida absorbía sin que nadie lo hubiera decidido conscientemente. La tercera decisión es diseñar la arquitectura de revisión anual. El objetivo a largo plazo de Carlos no es tener que pensar activamente en sus inversiones cada mes. El objetivo es construir un sistema donde las decisiones correctas se ejecuten de forma automática, sin depender de su fuerza de voluntad ni de su estado de ánimo en ningún mes concreto. Los investigadores de finanzas conductuales lo llaman arquitectura de decisión automatizada. Los ahorradores que la tienen construida rinden significativamente mejor que los que dependen de tomar decisiones activas de forma recurrente, algo que el BBVA Research documenta en sus informes sobre comportamiento financiero de hogares españoles. La acción concreta: configurar una transferencia automática el día 1 de cada mes por el importe total de aportación al fondo, antes de calcular cuánto queda para el resto del mes, y anotar en el calendario para el primer día de enero de cada año. La tarea de 5 minutos: revisar aportación mensual y subir al menos 50 euros si el sueldo ha aumentado en el año anterior. No requiere decidir ahora cuánto subir exactamente en cada enero futuro. Solo requiere que la revisión ocurra en esa fecha, porque si no está en el calendario, no ocurre. Y si no ocurre, el formulario sigue diciendo 150 euros en 2034, igual que decía en 2014. Carlos, a los 65 años, si ejecuta estas 3 decisiones en los próximos 24 meses y las mantiene sin interrupciones, está proyectado a alcanzar un patrimonio de entre 410,000 y 470,000 euros, dependiendo de la rentabilidad real del mercado en ese periodo. No es el nivel 7, es el nivel 5 de pleno derecho y la entrada al nivel 6. Es una jubilación con opciones reales, en lugar de una jubilación dependiendo exclusivamente de una pensión pública que los técnicos de la Seguridad Social proyectan en el 42% del último salario para la generación de Carlos. Y no habrá requerido que Carlos sea más disciplinado de lo que ya es. Habrá requerido que corrija el diagnóstico y use el nivel correcto del sistema con el dinero que ya ahorra y con el dinero que ya tiene en camino hacia él. Ahora lo que llevo construyendo desde el principio de este video. Los primeros años de una cartera de inversión son los más aburridos y los más caros a la vez. Aburridos porque los resultados no se sienten. Caros porque cada euro que entra en esos primeros años tiene el horizonte de composición más largo de toda la cartera. Un euro que entra hoy con 20 años de horizonte al 7% termina valiendo 3 euros con 80 céntimos. Ese mismo euro que entra en el año 15 con 5 años de horizonte termina valiendo 1 euro con 40 céntimos. El mismo euro, la misma rentabilidad, pero el primer vale casi 3 veces más que el segundo solo por haber llegado antes. Eso significa que cada mes que tu aportación sigue siendo la cifra que digitaste hace 8 años, no es un mes donde no pasa nada. Es un mes donde estás convirtiendo los euros más caros de tu cartera en contribuciones al estilo de vida en lugar de en base de composición. No es una pérdida pequeña.
pequeña, es una pérdida que se multiplica hacia adelante durante décadas de forma invisible. La industria financiera española no tiene ningún incentivo en explicarte esto con esta claridad. Los bancos cobran comisiones mientras no las comparas. Las gestoras cobran la diferencia entre el fondo activo y el índice mientras no haces el traspaso. Las proyecciones de jubilación se calculan sobre contribuciones constantes, mientras la inercia institucional mantiene tu aportación en el número de hace 10 años. No es una conspiración. Es un sistema diseñado donde los incentivos económicos de los intermediarios no están alineados con tu interés de largo plazo. Entenderlo no requiere indignación, requiere usar esa información para tomar 3 decisiones que nadie va a tomar por ti. Los 7 niveles de riqueza son reales. El mapa existe. Y la única cosa que separa al 90% de la gente que trabaja con constancia y termina en el nivel 2 o 3 del 10% que cruza al 4, al 5 o al 6 no es inteligencia, no es suerte y no es herencia. Es haber entendido en qué nivel está su dinero en este momento y haber tomado la decisión de cambiarlo antes de que el calendario se comiera el tiempo que le quedaba. El horno ya está encendido, la pieza de arcilla ya lleva dentro tiempo acumulando temperatura. La pregunta no es si el proceso funciona, la pregunta es si vas a subir la temperatura lo suficiente para que el umbral de vitrificación llegue con años reales por delante, o si vas a seguir mirando el horno desde fuera esperando ver cambios que solo ocurren por dentro. Si este video te ha dado algo que no tenías antes, suscríbete al canal. Cubro este tipo de análisis cada semana, sin producto ni agenda detrás. Y YouTube solo sigue mostrando este contenido a quienes le dicen al algoritmo que les importa. El botón de suscripción es esa señal. El dinero invertido con paciencia y arquitectura correcta construyó más patrimonio que cualquier estrategia brillante. Los que lo entendieron eran aburridos de escuchar en sus 40s y completamente tranquilos en sus 60s.